que también implica una inclusión de acceso a justicia, de una posibilidad de hacer con que los diferentes pueblos indígenas tengan posibilidad de conocer el sistema de justicia, de saber, de conocer sus derechos, de saber cómo puede encontrar mecanismos de amparar sus pretensiones dentro de un marco jurídico. Entonces, yo veo que este instituto tiene un rol de relevancia para que transforme y sea un ente capaz de hacer con que lo que está en la letra fría de la ley llegue a esos pueblos indígenas. Entonces, me gustaría sí de conocer. En el rol que usted ya mencionaba, impulsar políticas públicas para la revitalización, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales. Asimismo, también el Instituto tiene por objetivo impulsar y dar a conocer justamente la riqueza cultural de la nación. Adelantándome un poco a lo que vamos a ver más adelante, se dice en los estudios sociolingüísticos a nivel mundial que hay poco más de 90 familias lingüísticas y México tiene 11 familias. Eso nos muestra justamente cómo México es uno de los países, junto con otros, como un país rico en diversidad cultural y lingüística. Y bueno, otro de sus objetivos es que justamente como organismo federal tiene también como objetivo asesorar a los 3 órdenes de gobierno en materia de derechos lingüísticos. Nos referimos a la federación, a los estados, a los municipios, de manera que junto con ellos articulemos políticas públicas, como ya lo señalaba, y hacer posible el aterrizaje de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que fue emitido en el 2003. Y también comentar que con todos estos objetivos, las perspectivas que guían nuestras acciones son justamente las perspectivas del multilingüismo, la interculturalidad y por supuesto permeado por el asunto de los derechos humanos. Decíamos el multilingüismo justamente porque, bueno, México es un país rico en diversidad lingüística, entonces nuestra intención como instituto es impulsar políticas públicas transversales. Ahora, como lo veremos más adelante, estamos solamente ahorita porque nos falta mucho por hacer para hacer posible justamente que la Ley General de Derechos Lingüísticos sea visto, sea visible y sea realmente visto, puesto en práctica por los propios pueblos indígenas, ¿no? Entonces estamos trabajando en el área de educación para hacer posible los derechos lingüísticos, de que las niñas y los niños tienen derecho a ser educados en su propia lengua, en materia de salud y en materia de justicia. En materia de justicia justamente en un momento más vamos a conocer un poco esta parte de cómo en el país hay todavía en México hay un sinnúmero de, lo decimos así nosotros los indígenas, de hermanos nuestros indígenas, pues están en las cárceles del país por no haber tenido la posibilidad de tener acceso a un intérprete profesional que lo apoye. Hay muchísimos, ahí están las cifras, y entonces el instituto, preocupado por eso y también para hacer posible esta ley general, estamos trabajando entonces muy de la mano con la Procuración de Justicia en el Estado mexicano, justamente para hacer posible esto y que los indígenas tengan derecho, los indígenas que no hablen una lengua indígena, que no hablen español, tengan derecho justamente a ser asistidos por un intérprete que le haga posible justamente una justicia más con equidad. Vamos a ver lo más rápidamente posible lo más importante, las tareas más importantes y un repaso muy rápido de qué tamaño es la diversidad lingüística de este país para dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver, toda la mesa conoce muy bien, pero no quisimos omitirlos. Partiendo de la ratificación de México en 1990 del convenio 169 de la OIT, en 1994 está el movimiento armado en Chiapas, que declara el gobierno mexicano, exigiendo
un reconocimiento real a estos derechos de los indígenas, y en 1996 concluye la parte visible de la revuelta con una firma de unos acuerdos entre el ejército zapatista, el movimiento rebelde, digamos, y el gobierno federal, en el cual el gobierno federal se compromete a realizar una segunda reforma constitucional, porque la primera no había servido de nada, la que se había hecho el artículo 4 en 1992. O sea, es una segunda reforma. Podemos encontrar una gran similitud en la lectura del convenio 169 y los acuerdos de San Andrés en el artículo 2, porque precisamente el reclamo principal era el cumplimiento a este convenio internacional por parte de los pueblos indígenas. Eso es lo que reclamaron. La reforma se da con algunos problemas, pero se da en el año 2001, se publica, y en el mismo año 2001 se dan las primeras reformas a los códigos de procedimientos, Código Federal de Procedimientos Penales, Código Federal de Procedimientos Civiles, de la Agraria, para reformar lo relativo al derecho al intérprete en los juicios. Lo decimos primero porque entendemos que es el tema principal de su juicio. En el año 2003 se publica la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que da origen a la creación de este instituto, que empieza operaciones en el año 2005. El instituto, como institución pues responsable de hacer valer los derechos lingüísticos, esto que vimos al último es una de las posibilidades, la plataforma, la posibilidad de decir que está la ley de derechos lingüísticos, como dijo acertadamente, pero nosotros entonces como instituto estamos contribuyendo para que esto sea uno de los instrumentos de la Procuración de Justicia. O sea, como instituto estamos contribuyendo, es para decirles, a ver, Procuración de Justicia, aquí están tus intérpretes, ya formados profesionalmente, y que puedes llamarlos, ¿no? Y que además, como podríamos verlo más adelante, la Procuración de Justicia, dependiendo del indiciado, entonces dice, si este es un maya tzeltal del occidente, bueno, busca, ahorita lo vamos a ver si es posible. Entonces dice, pues aquí tengo un intérprete que entiende la variante de este indiciado. Entonces llamo a este. Como lo dijo acertadamente Fabricio, si yo llamo a alguien que es de una variante diferente, entonces probablemente contribuya a que se vaya a la cárcel, ¿no? Por no entenderse justamente, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos, algunos de los instrumentos que el INALI está poniendo al servicio de la Procuración de Justicia de México, para decir que nosotros estamos contribuyendo. Y como les decía acertadamente, con eso estamos creando nosotros la plataforma, la posibilidad de contribuir en esta idea del multilingüismo y la intercultura. Si pensamos que traduciendo un texto escrito de un ordenamiento jurídico lo vamos a dar a conocer, es una mentira. Porque los indígenas que no hablan español no saben leer tampoco. No se les enseña a leer en su lengua. Los indígenas que saben leer en su lengua, saben leer en español. Y aprendieron primero a leer en español y leen mejor en español que en su lengua. Los que leen en su lengua son una élite de indígenas muy preparados, ¿no? Como Vicente Javier. Son los que no requieren la traducción. Entonces, la vía para dar a conocer los ordenamientos es la oralidad. Por eso mencionaba hace un momento yo que tenemos un texto explicativo, ni siquiera la traducción, un texto explicativo de la Ley de Derechos Lingüísticos en 65 discos compactos, en 65 idiomas, pero es audio, ¿no? Que está en internet para escucharse, son discos que se distribuyen en las comunidades, tienen ahí una pequeña muestra en los paquetes. Ya se fue la imagen otra vez. Por el tema del bicentenario, nosotros tradujimos la Constitución Política completa a 13 idiomas, que también está en internet, y sí es texto. Pero sí quiero hacer mucha mención a tener conciencia sobre esto, ¿no? O sea, si pensamos que la solución para dar a conocer el convenio 169 es traducirlo impreso, es una mentira. Ahora, sí hay versiones del convenio 169, por ejemplo, muy compactas en español, que es muy común verlas en las comunidades,
¿no? Vamos, yo creo que muchísimos indígenas conocen el convenio 169, conocen el artículo 2 de la Constitución. A mí me ha tocado en las comunidades cuando les doy la ley indígena, la ley de derechos indígenas, que me enseñan que traen guardado en el escote el convenio 169. Y me dicen, lo voy a guardar junto a este que siempre me acompaña, ¿no? O sea, sí hay una conciencia, no por parte de todos, en comunidades muy remotas, de muy difícil acceso, pero sí, yo creo que sí hay una conciencia, pero debe ser oralidad toda la difusión que queramos hacer. Estoy cogiendo muchísimas informaciones sobre el funcionamiento, sobre los retos para hacer con que ese sistema se desarrolle de la manera más pronta y efectiva posible. Entonces, escribiré un informe, presentaré unas impresiones preliminares al fin de mi visita el día 15 de octubre. Y después voy a hacer un informe que presentaré al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011. Entonces, y cuya oportunidad estableceré un diálogo interactivo tanto con el gobierno de México como también con todos los otros gobiernos que hacen, todos los otros estados que hacen parte del Consejo. Gustaría inmensamente de agradecer a todos ustedes por todas las informaciones, por ese material. Me gustaría tener esta presentación de PowerPoint. Decirles que creo que tuvimos una reunión bastante productiva. Felicitar al Instituto por sus acciones, sus iniciativas en este punto que es esencial, trabajar la comunicación, que es bastante, a veces parece simple, sencillo, pero es extremadamente esencial para que todas las otras cosas empiecen a funcionar. El entendimiento es crucial. Es probable que entonces en todo este proceso haya un problema de fondo, ¿no? Y que por eso muchos de nuestros ya formados profesionalmente, certificados, muchos posiblemente no han sido llamados todavía, no han sido requeridos para que aporten su trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, las discusiones han sido un poco el pago de ellos como profesionales en esta materia, ¿no? Entonces hay como muchos pendientes. Sin embargo, nosotros como instituto tenemos claro que nos toca hacer valer la ley de derechos lingüísticos y seguir impulsando, como decía el licenciado Garfiola, seguir vendiendo nuestro producto, nuestra plataforma. Esto es lo que le ofrecemos a la Procuración de Justicia. De esta forma, igual le ofreceremos plataformas a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud. Aquí están los traductores en materia de salud. Y bueno, tendrá que verse cómo se aterriza, pero hay muchos pendientes, por supuesto, para hacer valer la ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.